Amor y verdad, televisión que edifica. Jerusalén, ciudad de nuestro Rey, de su gloria sus santos cantarán. Resplandece sus puertas son de perlas, siempre nueva, nada allí envejece. Desde gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Dios te bendiga, amado hermano y amigo que nos escuchas en esta tarde. Qué bueno que una vez más, ¿verdad?, podemos disfrutar de este día que el Señor hizo para nosotros, para que nos gocemos en su presencia, disfrutar de sus ricas bendiciones. Y estamos aquí dándole gracias al Señor por poder compartir contigo su palabra, ¿verdad? Su palabra que es verdad, que es diáfana, que es pura. Su palabra, ¿verdad?, que cala bien hondo en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad?, y nos imparte vida cuando la estudiamos, cuando, ¿verdad?, como dice la Escritura, la escudriñamos, ¿verdad?, como dice en Juan 5:39, y permitimos que esa palabra se haga gema, se haga vida en cada uno de nosotros. Tu pastor y amigo Iván Millán, que te saluda en esta tarde, ¿verdad?, linda del Señor. Y te recuerda que este es tu programa Profecía al Día, que sale todos los martes a las 6 de la tarde por tu canal de bendición del Ministerio Evangelístico de Jesucristo, Amor y Verdad. Profecía al Día, recuerda, todos los martes, sintonízanos, ¿verdad? Estamos en una temática, ¿verdad?, donde todo lo que hablamos es profético, ¿verdad?, conforme a lo que nos enseña la Escritura del Señor. Y estamos en la temática de la escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos, ¿ok? Entonces, te recordamos que estamos en la Iglesia Cristiana Altar de Adoración, aquí en la linda ciudad de Sabana Grande, ciudad del Río de Dios, y que nuestro teléfono en la iglesia es 787-873-3915, repito, 873-3915, o nos puede llamar al 644-0663, que es el de mi esposa, y la iglesia radica en la calle Francisco Mariano Quiñones, número 31 Bajos, esquina Valdoriotti. Repito, calle Francisco Mariano Quiñones, esquina Valdoriotti, número 31 Bajos. Allí estamos todos los miércoles con el culto de oración, alabando, bendiciendo al Señor y clamando por las diferentes, ¿verdad?, necesidades que tiene el pueblo, ¿verdad?, y clamando, ¿verdad?, por las situaciones del mundo actual, de la iglesia, de nuestra nación, ¿verdad?, de nuestros gobiernos, etcétera, etcétera, según nos vaya guiando, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. Y los viernes estamos en nuestro culto de escuela bíblica con una enseñanza, ¿verdad?, a través de la Escritura. Tenemos diferentes poblaciones, tenemos los niños, ¿verdad?, los adolescentes, jóvenes, adultos. También tenemos escuela bíblica para los nuevos convertidos, que este servidor la está dando, ¿verdad?, un discipulado. Los viernes estamos allí a las 7:30. Si no tienes ningún lugar donde congregarte, te esperamos con los brazos abiertos allí para que puedas compartir con nosotros de las bendiciones del Señor. Y los domingos estamos a las 9:30
9:30 con nuestro gran culto de adoración, donde primero alabamos y bendecimos al Señor. Exaltamos su nombre, ¿verdad? A través de la alabanza y la adoración, y luego nos preparamos para, ¿verdad? Preparando el ambiente a través de esa adoración para que el Espíritu de Dios pueda entonces fluir con plena libertad y nuestros corazones estén preparados y receptivos para lo que el Señor nos quiera traer en ese día a través de su palabra, ¿verdad? Utilizando siervos y siervas que se dan al Señor, que viven para Dios y que ministran esa palabra linda del Señor. Te invito a que en esta tarde, ¿verdad?, oremos al Señor y le pidamos que Él nos dirija en lo que vamos a estar hablando, que vamos entonces a continuar en esta tarde, ¿verdad? Terminar el tema acerca del templo, del tercer templo que debe construirse en Israel y por qué ese templo debe construirse. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú siempre estás atento, Señor, a nuestras necesidades, Señor, porque tú nos hablas, Dios. Tú hablas a nuestras vidas, Señor, porque tú eres un Dios vivo. Te doy gracias por la audiencia, por todos los que nos escuchan, Señor, y aún los que no nos escuchan, Señor. Hablamos tu palabra de bendición para que les alcance, de sanidad donde haya, Padre, la necesidad, Señor, porque hay enfermedad. Tu palabra de sanidad llegue hasta ellos, Señor, tu palabra de consuelo en aquellos que pueden estar tristes, Señor, y por eso clamamos a ti, porque tú eres el único que puede responder, Señor, a las peticiones de cada uno de nosotros. Tú eres el único que puede suplir la cabalidad, Señor, las necesidades que hay en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y te recordamos, amado, que nos puedes llamar a través del 787-476-0463. Repito, 787-476-0463, o nos puedes escribir saludándonos, alguna petición que tengas a través del chat aquí mismo, ¿verdad?, en el programa. A través del chat del programa nos puedes escribir o hacer tu petición si tienes alguna pregunta respecto al tema que estemos hablando, y la puedes escribir también. Si no llega a tiempo, ¿verdad?, la contestamos hoy, si no, me la llevo y el martes siguiente te la contestamos. Amén. Entonces vamos al tema que habíamos comenzado la semana pasada. Comenzamos con el tema, amado, del templo, pero entramos primeramente, ¿verdad?, diciendo que hay un evento importantísimo, ¿verdad?, dentro de esta temática de la venida del Señor, de los diferentes eventos que nos habla la Escritura, que la Biblia le llama en labios de Jesús y en labios del profeta Daniel, ¿verdad?, la abominación desoladora. La abominación desoladora. Entonces dijimos que para que ese evento, que no es otra cosa que a mitad de los 7 años de la gran tribulación, para aquellos que nos sintonizan por primera vez, ¿verdad?, que a mitad de los 7 años de la gran tribulación, el anticristo, el personaje prácticamente principal dentro de esos 7 años, ¿verdad?, ha de sentarse en el templo en Jerusalén, proclamándose como que es Dios y reclamando la adoración. Entonces eso provocará que los judíos, ¿verdad?, los israelitas que todavía lamentablemente están esperando al Mesías, porque no creyeron en Jesucristo como el Mesías y todavía, ¿verdad?, no lo creen, no lo aceptan, pues entonces van a tornar su mirada, como nos dice en Zacarías, su mirada a Dios, y van a darse cuenta en ese momento que el verdadero Mesías era aquel a quien ellos traspasaban, o sea, sus antiguos, sus antepasados, traspasaban en la ciudad de Jerusalén, crucificándolo, ¿verdad?, en el monte Calvario. Entonces, amado, dijimos que para que ese evento ocurra, ¿verdad?, pues tiene que construirse ese templo. Entonces estábamos hablando de la construcción del templo, diciendo que hay una necesidad imperiosa en medio del mundo judío, especialmente, ¿verdad?,
y en Israel, pero cuando hablamos de judíos, amados, hablamos de aquellos que siguen la religión judía. Me explico. No todos los israelitas son judíos, hay muchos israelitas que han aceptado al Señor, ¿okay? Pero mayormente casi todos los judíos, ¿verdad?, son israelitas. Pero tenemos que aclarar que hay en diferentes naciones gente gentiles, ¿verdad?, de diferentes naciones que han arrasado la religión judía. Igualmente que el Islam, ¿verdad? El Islam, usted sabe que se ha diseminado por toda la tierra, por todos los países, y hay mucha gente que no son árabes, ¿verdad?, que son tal vez colombianos, aquí mismo en Puerto Rico, en diferentes lugares, que han arrasado la fe islámica, ¿ok? La fe islámica. Entonces, no todos los judíos son israelitas, pero los judíos más bien los que guardan, ¿verdad?, los mandamientos, los que guardan la ley, los que viven conforme a la Torá, ¿verdad?, o al Antiguo Testamento, a los ritos de la ley, ¿verdad?, y a las tradiciones, a las ceremonias del Antiguo Testamento, que son los judíos, pues, ¿verdad?, tienen una necesidad imperiosa de que ese templo sea construido. Igualmente para la iglesia eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque al nosotros ver que ese templo se comienza a construir, podemos decir entonces que ya la venida del Señor está cerca. Posiblemente nosotros no veamos ese templo construido, pero es importante que conozcamos las profecías, que conozcamos los tiempos y que conozcamos cuán avanzado está esta construcción del templo, ¿verdad? Y que nos enseña a nosotros, nos dice que las profecías de la palabra del Señor se cumplen tal y cual es. Él nos las dejó. Y la semana pasada hablamos de diferentes cosas, hablamos, ¿verdad?, de la construcción del templo, hablamos de los ritos dentro, ¿verdad?, de ese templo que se han de celebrar, ¿verdad?, la ceremonia, los sacrificios de animales, de cordero. Hablamos también de la famosa vaca alazana, el rito de la vaca alazana que se encuentra en Números, capítulo 19, ¿verdad?, donde la vaca alazana, una vaca rojiza, donde se hacían una ceremonia los sábados, se sacrificaba la vaca, ¿verdad?, y las cenizas de ese sábado se juntaban con las del sábado anterior y se guardaban para juntarlas entonces con las cenizas de la próxima vaca que se sacrificara el sábado, ¿verdad?, posterior a ese. Ok, entonces dado, ¿verdad?, ese repaso que es importante que conozcamos, ¿verdad?, y que conozcamos también que ya, ¿verdad?, en Israel hay algo que vamos a ver más adelante que se llama el Museo del Templo, donde los judíos tienen prácticamente todo aquello que necesitan para celebrar esos sacrificios, para celebrar todos los ritos. Tienen todos los utensilios, ¿verdad?, que se utilizaban dentro del templo en la antigüedad, pero le falta uno que lo vamos a ver más adelante, que es prácticamente el más importante de ellos. También le dije, con un comentario al calce, que los juicios de Dios, ¿verdad?, pueden estar montados en tres diferentes estructuras, que son las acciones que comete el ser humano, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay guerra y eso, que envían misiles destructivos, ¿ok? También están las acciones desatadas por la naturaleza, huracanes, ¿verdad?, terremotos. Cualquiera de ellos podía provocar que eso que vamos a ver ya mismito, la mezquita de Omar, ¿verdad?, sea destruida, o también las acciones provocadas por la misma mano de Dios, por el juicio de Dios. Entonces hablábamos la semana pasada que hay un impedimento, ¿verdad?, para que el templo, ese tercer templo, nos fuimos históricamente, donde el primer templo, ¿verdad?, era el tabernáculo que Dios instruyó a Moisés a construirlo. Después vino el templo como tal, construido por Salomón, hijo de David, y que lo destruyó el rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿verdad?
cuando llevó a los judíos cautivos a Babilonia en el cautiverio babilónico de 70 años, que fue lo que duró, y después cómo se construyó un segundo templo por Esdras, Nehemías y Zorobabel, ¿verdad? Esdras, Nehemías y Zorobabel, y que ese segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general Tito, ¿ok? Y también entonces, siguiendo la secuencia, te hablé que después de ahí los israelitas fueron en diáspora, ¿verdad? Fueron diseminados por las diferentes naciones, salieron de Israel, ¿verdad? Porque fueron perseguidos, masacrados, y para que no los matasen, pues se fueron a las diferentes naciones huyendo, ¿verdad? Huyendo. De hecho, en Mateo 24, cuando usted lee, Dios mismo, Cristo mismo está dando el aval, el permiso para que cuando esas persecuciones ocurran puedan huir, no tienen que quedarse para que los maten, ¿verdad? Pueden huir, pueden escapar de todo eso. Entonces le dije que para el siglo más o menos 10 por ahí, cuando estamos hablando, el primero de nuestra era prácticamente, estamos hablando de las famosas cruzadas, ¿verdad? Donde musulmanes, árabes, ¿verdad?, y los israelitas y diferentes naciones que también entraron se disputaban la ciudad de Jerusalén, y en una guerra sin precedentes, ¿verdad?, entre israelitas, los cruzados, ¿verdad?, y los árabes, ¿verdad?, peleando por la ciudad de Jerusalén. Les dije que los árabes, ¿verdad?, sin precedentes, en un acto sin precedentes, vencieron a los israelitas y tomaron la ciudad de Jerusalén, perdón. Entonces construyeron lo que se llama la mezquita de Omar. La mezquita de Omar, que es esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esto que usted ve aquí. Me río porque quería estar exacto, ¿verdad? Presentarse exacto. Eso que usted ve ahí en la mezquita de Omar, entonces eso está construido donde se construyeron los primeros 2 templos. Ese no es otra cosa que el monte Moría. ¿Por qué entonces Salah ad-Din y los árabes te construyen este templo allí, la mezquita de Omar? Pues porque sencillamente acuérdese que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, que es el hijo de la promesa, según la escritura, como es por descendencia israelita, pues los árabes dicen, los musulmanes dicen que a quien Abraham sacrificó en ese monte, el monte Moría, fue a Ismael, ¿verdad?, el hijo que él tuvo con la esclava, con Agar. ¿Y qué pasa? Entonces ellos te construyen allí esa mezquita, ¿verdad?, en honor a eso, y entonces esta mezquita se convierte en el tercer lugar más sagrado de los musulmanes, siendo el primero la Meca y el segundo Medina, ¿ok? Y el tercero la mezquita de Omar, que entonces es eso que usted ve allí a mi lado, aquí, a este lado, ¿ok? La mezquita de Omar, ¿ok? Si usted va a Jerusalén lo va a ver bien claro. Esa vista que tenemos allí es una vista tomada exactamente del famoso monte de los Olivos, donde se ve claramente toda la ciudad de Jerusalén. Entonces les decía que el mundo israelita, ¿okay?, el mundo judío quiere construir el tercer templo, ¿ok? Porque le dije que el tercer templo, acuérdese que el templo para ellos significaba la casa de Dios. Tabernáculo que quería decir lugar de habitación de Dios, morada de Dios. ¿Okay? Entonces cuando son destruidos los templos estos, la mentalidad del mundo judío es que el Señor se quedó sin casa, porque ese era el lugar de habitación de Él, donde Él descendía, ¿verdad?, su presencia, a hablar con sus hijos, especialmente el sumo sacerdote cuando entraba allí, ¿verdad? Y la mentalidad de ellos es que el Señor se quedó sin casa y necesitan construir una casa para que el Señor tenga donde habitar, ¿verdad? Entonces por ahí que podemos decir, yéndonos por ahí, ¿verdad?, que el mundo judío pues tiene mucha necesidad y apuro de construir ese templo, pero como esa mezquita está allí, todavía no lo han podido hacer, aunque tienen todo lo necesario para la construcción. Hablamos entonces, en el mundo judío, los números, amados,
La numerología es bien importante, ¿ok? Los números son bien importantes. Por ejemplo, el 1 que es Aleph en hebreo significa totalidad. Por eso es que te dice que Dios es uno, aleluya, totalidad absoluta, integridad, que nadie lo puede fragmentar. Es el más fuerte porque no puede ser dividido. Entonces te coge el número 2, ellos lo tienen como un número débil, ¿por qué? Porque representa opciones. Por ejemplo, hay dos caminos, dos personas arando en el campo, el uno es tomado, el otro es dejado, dos personas durmiendo, como dice la escritura, el uno es tomado, el otro dejado. O sea, el número 2 lo presenta como un número débil porque representa opciones. Y el número 3, para ello, que es el que nos interesa en esta tarde, porque es el tercer templo, ¿okay? El D es un número, el número 3 significa, ¿okay?, plenitud. Y es el primer número impar fuerte después de uno débil, que es el 2. Se pronuncia Shalosh. Repito, Shalosh, ¿ok? Es la misma raíz de Shalom. Y usted sabe que Shalom quiere decir paz. Significa estar en total armonía, Shalom. Entonces, SH, Shah, la misma raíz de Shalom. O sea, levantar un tercer templo para el mundo judío, amado, significa estar en plenitud de armonía con Dios. ¿Okay? Como ellos quieren estar en armonía con Dios, ellos saben que necesitan, para ellos estar en armonía con Dios, dependen de la construcción de ese templo, porque ellos sienten una total presión por hacerlo para que el mundo gentil, el mundo externo vea que su religión, o sea, la religión judía, está restaurada por una estructura que provee total plenitud y da fortaleza a su religión, ¿ok? Esto les permitiría a ellos estar en una paz, estar en armonía, sentirse en armonía con Dios. O sea, por eso esa presión de ellos de poder construir ese templo. Ahora, vamos a atar eso, ¿verdad?, esa parte a algo más. Para el mundo judío, el templo de Salomón, que era lo que estábamos hablando, era el lugar de habitación de Dios. Entonces, cuando el templo es destruido, me había ido adelante a esto, cuando el templo es destruido, el mundo judío, como le dije, dejaron a Dios sin qué, sin casa. Y entonces eso les presiona. Eso los obliga, ¿verdad?, a que se sientan la responsabilidad urgente de construir ese templo que va a ser la casa de Dios. Entonces, el movimiento sionista, que yo le hablé hace un tiempo atrás de ese movimiento, que fue el que permitió que en el 1948, 14 de mayo, el pueblo de Israel volviera a tener una nación, ¿ok?, un territorio, y se levantara como una nación. Ese movimiento que surgió para los años 1897, por ahí terminando más o menos el siglo XIX, ¿ok?, también está forzando, y son líderes grandes mundiales para que algo ocurra con esa mezquita, ¿verdad?, y se pueda construir ese tercer templo. Y como le dije, para la iglesia, para nosotros, para ti, para mí, que pertenecemos a la iglesia del Señor, la construcción del templo significa el advenimiento de Jesucristo y la eventual venida, el advenimiento del anticristo, porque ahí es que él se va a sentar, y la eventual venida del Señor por su iglesia. Amén. Lo que hemos estado compartiendo, lo que hemos estado hablando, ¿ok? Entonces, amado, posiblemente, como le dije, nosotros tal vez no veamos, ¿verdad?, ese evento que, como te dije, que es necesario para el evento de la abominación desoladora, que se encuentra en el capítulo 9, ¿verdad?, el versículo 27 de Daniel, y lo puedes encontrar también en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 14, ¿ok?
Daniel 9:27 cuando te habla de las 70 semanas de Daniel, y en Marcos 13:14 te habla de esa abominación de desolación o desoladora. Y como te dije, tal vez no lo veamos, pero es importante que nosotros conozcamos de antemano cómo se va moviendo, ese panorama, ese cumplimiento profético y nuestra redención para ir a la eternidad con Cristo, amén, y estar de una vez y por todas, aleluya, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores allá en los cielos. Entonces te hablaba de que hay lo que se llama el Museo del Templo. El Museo del Templo, como te dije, no es otra cosa que donde los judíos ya tienen todo preparado, todo lo necesario para que se construya el templo y poder comenzar inmediatamente a ponerlo en función, como en la antigüedad, con los diferentes sacrificios y los diferentes artefactos, ¿verdad? Que tenía ese templo en la antigüedad. Pero, como te dije, hay un elemento importantísimo, ¿verdad?, que había dentro del templo y que todavía ellos no lo tienen. Tienen todo menos ese elemento que es el más importante. ¿Cuál era ese elemento? No es otro que el arca del pacto. ¿Okay? El arca del pacto, usted sabe que estaba dentro del lugar santísimo. ¿Okay? Y que se componía de una caja donde estaba la vara de Aarón, la parte afuera, las tablas de la ley, estaba el propiciatorio, había 2 querubines, ¿verdad?, sobre el propiciatorio, que allí era que descendía entonces la presencia del Señor, ¿ok? Y allí, ¿verdad?, era que entraba, ¿verdad?, el sumo sacerdote a expiar los pecados, ¿verdad?, a interceder por la nación de Israel. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se encuentra esa arca del pacto actualmente? Entonces tenemos 2 versiones, una más fuerte que la otra. Una de ellas se dice que el arca se encuentra en el Vaticano, ¿okay? Una de ellas, esa es la más débil, la que se encuentra en el Vaticano. Pero la teoría más fuerte es que el arca se encuentra en la nación de Etiopía. ¿Por qué decimos que es la nación de Etiopía? Ok, ¿por qué? Porque Salomón, usted se acuerda cuando Salomón, ¿verdad?, una de las esposas que tuvo Salomón fue la reina de Sabá. La reina de Sabá, pero era etíope. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Salomón vio, ¿verdad?, de antemano, el Señor le permitió ver, ¿verdad?, que los judíos, ¿verdad?, el pueblo de Israel, se encaminaban por un camino que era diferente, que era contrario a lo que el Señor había designado. Ya usted sabe todas las cosas que hizo Salomón, ¿ok? Pero se encaminaban a apartarse del Señor y él vio, ¿verdad?, como una futura invasión sería segura para el pueblo de Israel, y estamos hablando de la invasión de Babilonia. Entonces, al él presentir y saber que eso iba a ser seguro, esa invasión de Babilonia a Israel, le dice a la reina de Saba, ¿verdad?, le dice: toma el arca, llévatelo a tu nación, ¿verdad?, antes que se pierda o antes que caiga en manos del enemigo y lo vayan a destruir. Eso es, usted lo encuentra en el Talmud, esa información extrabíblica, ¿ok?, que no la va a encontrar exactamente ahí. Entonces, ¿por qué pensamos que puede ser que esa arca del pacto esté en en Etiopía? Porque hay una secta religiosa que se llaman los Rastafari. Los Rastafari es una secta religiosa que se originó en Jamaica y luego se movió hacia Etiopía. En Jamaica los jamaiquinos estimaban mucho a los etíopes y pensaban y sabían que los etíopes, muchos de ellos eran de descendencia judía. Por eso, si usted va hoy a Israel, va a encontrar a muchos israelitas que son de tez negra, y esos son etíopes que se han mudado de Etiopía a Israel porque saben que son de descendencia judía, de las tribus perdidas de Israel, que se perdieron en esa diáspora.
Entonces, los Rastafari, ¿verdad?, se movieron también a Etiopía. Como les dije, los jamaiquinos, ¿verdad?, estiman mucho a los etíopes. Usted sabe que los Rastafari son estos jamaiquinos que tienen su pelo largo así, enrizado, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman? Unos rizos así bien largos que ellos se dejan, y dicen que esos rizos no se los cortan porque para ellos son sagrados por su secta, ¿ok? Entonces, todos los años, como esta es una secta religiosa, ¿verdad?, todos los años ellos sacan unas procesiones, y en esas procesiones llevan dos pancartas gigantescas. En esas dos pancartas gigantescas, en una de ellas tienen, ¿verdad?, una foto gigantesca del león de la tribu de Judá, que usted sabe que es el mismo Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Entonces, en la otra pancarta ellos llevan una foto, un dibujo exacto y preciso de lo que era el antiguo arca del pacto, que está desaparecido, ¿verdad? Y si ellos se piensa que como ellos sacan esa procesión y tienen esa foto idéntica de lo que es el arca del pacto, y por lo que dice la historia de que Salomón le entregó esa arca, ¿verdad?, a la reina de Sabá, entonces se entiende que ese arca del pacto debe estar allí en la nación de Etiopía, ¿ok? Entonces, seguimos. Para construir el templo hay que destruir eso que está allí, que no es otra cosa que la mezquita de Omar, que está en la misma punta del monte Moriah, ¿verdad?, en la cima del monte Moriah, ¿verdad? Ya le hablé de los sacrificios entre Ismael e Isaac. Eso que usted ve allí, ¿verdad?, esa parte de arriba está enchapada en oro, en planchas de oro de 24 quilates. ¿Ok? Y por dentro, yo tuve la oportunidad de llegar hasta allí, por dentro está con azulejos de cerámica hecho a mano, una cosa hermosa, amado, eso, y costosísima por demás, ¿ok? Ahora, si eso se trata de destruir, posiblemente, lamentablemente, ¿qué va a pasar? Se podría formar una guerra entre los judíos, los israelitas, y vendrían, se dice que tal vez 127 millones de musulmanes en contra de Israel, porque le van a echar la culpa a Israel. Por eso pensamos que tal vez un movimiento telúrico, un terremoto o algo así, sería más fácil destruirlo para evitar eso. Se podría formar, podríamos decir, hasta la tercera guerra mundial si se trata de destruir eso que está allí, ¿ok? Sería una herramienta perfecta para que surgiera en Israel también, oiga bien, una herramienta perfecta, como se va a crear ese antagonismo entre musulmanes y árabes, ¿verdad? Perdón, entre musulmanes árabes y los israelitas, sería una herramienta perfecta esta para que entonces pueda surgir en Israel un líder que pueda traer paz entre las dos naciones. Y este líder, pues lógicamente, no va a ser otro que el anticristo, ¿ok? Que el anticristo que se va a presentar como el Mesías, pero ya nosotros sabemos que es un falso Mesías que va a engañar a las naciones, e Israel no será, ¿verdad?, la excepción a la regla, sino que caerá bajo ese engaño también hasta que ocurra lo que empezamos a hablar hoy, la abominación desoladora, que entonces es que se van a dar cuenta de ello. Queremos saludar por aquí a los hermanos que están en sintonía. Nuestro hermano Miki, Dios te bendiga, Miki León. Nuestra hermana Zulma Pagán, Jimmy Pérez, ¿verdad? El fundador del Ministerio Evangelístico de Jesucristo, Amor y Verdad. El hermano Freddy Soto, Dios te bendiga, que siempre está ahí en sintonía. Lady Toribio, ¿qué dice? Lady Toribio. Dios bendiga a esta hermana o hermano, no sé. La pastora Janet Quiñones, mi esposita, Dios te bendiga, mi amor. Adri, Dios te bendiga. Diana Pérez, Noemí Rodríguez también, Dios me la bendiga. De nuestra congregación todo. Y Dalí Madera,
Gloria Collado, y me ponen aquí el nombre mío, este técnico que tenemos aquí en la changa. Bien, amados, todos quedan debidamente saludados. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ok, vamos terminando, cejando en esta tarde, porque todo lo que necesitábamos saber respecto a lo que acontecimiento, ¿verdad?, de la construcción del templo se lo he compartido. La semana que viene vamos entonces a estar hablando de las otras partes de la gran tribulación, de los 2 testigos, ¿verdad?, y de la trompetas, sellos y tazones y todos los juicios, no todo, pero no vamos a entrar, ¿verdad?, en muchos detalles, pero vamos a ver los diferentes juicios de la gran tribulación, cuando acaba la gran tribulación, ¿verdad?, la guerra del Armagedón, luego el milenio y el juicio eterno, el juicio que está preparado para aquellos, ¿verdad?, que no conocen al Señor y que nunca le aceptaron, hasta que entonces viene la eternidad con el Señor, la nueva Jerusalén, donde vamos a estar, ¿verdad?, disfrutando eternamente con el Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde. Los que, ¿verdad?, no me llegó a tiempo su nombre, que están sintonizados y que a veces no salen en el chat, ¿verdad?, los bendecimos igualmente. El martes que viene a las 6 de la tarde, no te olvides de sintonizar, tu programa Profecía al Día. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amor y verdad, televisión que edifica.